muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo de cuándo estén viendo este video, que va a ser el octavo de nuestras clases de Historia del Teatro 2 y que vamos a estar dedicando al teatro del siglo de oro español. El siglo de oro que fue ni más ni menos que el 17, el 1600, en cuanto a el estallido cultural que tiene lugar durante este siglo con figuras centrales como Miguel de Cervantes, Félix Lope de Vega y Carpo y Pedro Calderón de la Barca, pero no tan dorado si pensamos en la situación política y económica por la que atravesaba el Imperio Español durante este siglo, que fue el siglo del inicio del fin, si se quiere, el inicio de la decadencia de la inmensa, magnífica dinastía de los Habsburgo, que para el final del siglo XVII y principios del siglo XVIII va a ver terminada, extinguida su dinastía en la figura de Carlos II el Hechizado, dando lugar a la guerra de sucesión española, que finalmente tuvo como victoriosa a la casa francesa de los Borbones. Bien, la clase de hoy entonces vamos a dedicarla a darle un marco histórico y hablar un poco del desarrollo de los espacios teatrales y del teatro como una institución con fines de lucro que tuvo lugar durante los siglos XVI, el 1500 y finalmente XVII y XVIII en España. Y para eso me gustaría empezar repasando un poco de lo que habíamos visto en clases anteriores con respecto al texto de Perry Anderson sobre el Estado absolutista. Como para hacer un breve resumen de lo que habíamos visto hasta ahora, yo les había comentado que nosotros no habíamos visto las características principales del Estado absolutista hasta ahora, porque en Italia y en Inglaterra, justamente, este proceso tuvo características muy particulares, no dentro de lo que se considera el ejemplo paradigmático. Bueno, el ejemplo paradigmático del Estado absolutista en Europa viene a darlo España, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue el primero. El primer, la primer gran dinastía, ¿sí? Que logró imponerse de forma absoluta, logró centralizar un poder absoluto y avasallar a los nobles y burgueses de su tierra, fue la Casa Española de los Austrias, ¿sí? De los Habsburgo, y su política ultra agresiva con respecto al resto de Europa, ¿sí? Su política expansionista de invasión al resto de Europa y de conquista de territorios en Europa y en el resto del mundo, pero principalmente en Europa, ocasionó que el resto de los estados europeos desarrollaran el absolutismo mucho más rápido a partir del ejemplo español, ¿sí? A partir del ejemplo español y para poder hacerle frente a este avance que en principio parecía indetenible, imparable, de la casa de los Austrias sobre el resto de Europa, durante el siglo XVI sobre todo. Bien, repasando entonces lo que decía Perry Anderson, sí, él habla de que, hablando en general, en abstracto, el Estado absolutista tiene seis características. La primera tenía que ver con la imposición del derecho romano, que bueno, ya lo expliqué, pero las más importantes se relacionaban con la conformación de un ejército profesional, nacional y permanente, ¿sí? En contra de lo que habían sido las caballerías de los señores feudales durante la Edad Media, que tenían que ser convocadas. El Estado absolutista se caracteriza por primera vez, conformar grandes ejércitos nacionales permanentes. ¿Y cómo lo logra? Digamos, ¿de dónde saca el dinero para mantener este ejército? Lo logra porque otra de sus características es la imposición de un impuesto universal.
Un impuesto que se cobra a todos por igual y a todos los miembros de la nación y que va directo al rey, ¿sí? No ya cada señor feudal cobra lo que quiere, cobra el tributo que quiere a sus vasallos, sino que hay un impuesto nacional unificado. Y para lograr, sí, imponer estos dos grandes sistemas, ¿sí? El ejército y los impuestos, desarrolla una burocracia que permite que el poder concentrado, sí, centralizado de la monarquía llegue a todas partes de su reino. Desarrolla una burocracia en la que por primera vez participan secretarios y ministros provenientes de sobre todo la pequeña nobleza, la pequeña aristocracia y sectores de una burguesía en auge, enriquecida, que habían tenido formación profesional, que habían ido a las universidades y que llegan a estos puestos más por sus conocimientos que por su familia, ¿sí? Aunque no es del todo el caso, porque junto con todos estos secretarios profesionales también va a haber ventas de cargos de las que se van a apropiar comprándolos directamente y que va a permitir incorporar a los antiguos nobles en el aparato, en el sistema de gobierno. Eh, Estos tres pilares, digamos, se complementan con un desarrollo del comercio mercantil que tiene lugar en las ciudades, principalmente, o sea, como los intereses del gobierno, la monarquía absolutista, que como bien lo dice su nombre, es una monarquía, es aristocrática, coinciden por un breve periodo de tiempo con los intereses de la burguesía en auge que se desarrolla en las ciudades de esta época, da lugar a que crezca el comercio mercantil, ¿sí? Favorecido por las políticas de la monarquía absolutista que van a ser de exportar sus bienes y de proteger los mercados locales. Y la última patita, digamos, sería la diplomacia, que como habíamos dicho, en un mundo como es este mundo renacentista, que es de grandes dinastías, se ejercía principalmente a través del matrimonio. Había como dos soluciones ante los problemas entre las grandes familias dinásticas de la época. O se casaban o iban a la guerra, y muchas veces iban a la guerra a causa de matrimonios. Y así funcionaba todo. De hecho, el comienzo de esta primera gran monarquía absolutista que fue la española es con un matrimonio, ¿sí? El matrimonio entre estas dos figuras que aparecen en imagen, que son Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los que pasaron a la historia como los reyes católicos de España, lo que logra la unión de la Casa de Castilla con la Casa de Aragón es finalmente unificar los dos grandes reinos españoles, ¿sí? Ustedes recordarán que durante toda la Edad Media España estuvo principalmente ocupada por moros, ¿sí? Y que muy de a poco se fueron reconquistando hasta este momento en el que ya estaba casi completamente reconquistada la península hispánica y los dos grandes víctores de esta reconquista eran principalmente Castilla y Aragón, que se unen con este matrimonio que logra la unificación finalmente de todo el territorio de la península hispánica. Y finalmente los reyes católicos terminan, ¿sí? En este enigmático año de 1492, terminan de reconquistar todos los territorios españoles con la toma de Granada, la última ciudad bajo dominio árabe. Una cosa interesante que comenta Perry Anderson al respecto es que si bien los territorios, digamos, los reinos estaban unificados en teoría, no lo estaban en la práctica. ¿Por qué? El reino de Castilla tenía unas características y el reino de Aragón tenía otras muy distintas, ¿sí? El reino de Castilla tenía una economía lanera en esta época, después superó la crisis del siglo XIV, la crisis de la peste negra, a partir de eh,
que con esos grandes campos deshabitados, porque muchos de los campesinos habían muerto, trajeron ovejas y recompusieron su economía a partir del comercio de la lana con los grandes manufactureros textiles de la época, que eran los Países Bajos, los holandeses sobre todo. Em, Tenía esta economía rural ganadera, ¿sí? Criaban ovejas. Tenía una nobleza feudal no tan aguerrida y no tan organizada, digamos, estaban más bien debilitados por la crisis del siglo XIV, con lo cual le resultó bastante sencillo a los reyes católicos, como dice, em, domesticarlos, ¿sí? Domesticar a esta nobleza castellana, que estaba principalmente organizada en las órdenes religiosas que se habían conformado a partir de las cruzadas y que nos van a interesar, ¿sí? ¿Por qué nos van a interesar? Porque en la obra, una de las dos obras que vamos a ver con respecto al siglo de oro español, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, el villano de la obra, el más malvado de todos, eh, es miembro de la orden, es un caballero, ¿sí? De la orden de Calatrava. Para que se den una idea, estas órdenes religiosas que se habían formado, que los caballeros medievales habían formado para participar de las cruzadas, son muy similares a lo que vemos por ahí en las películas sobre los templarios, ¿sí? Estos guerreros sacerdotes, sobre todo caballeros, ¿sí? Bien medieval. La nobleza castellana estaba organizada sobre todo a partir de estas órdenes caballerescas que le resulta bastante sencillo a los reyes católicos decapitar y desarmar y mantener a los nobles castellanos bajo dominio del poder centralizado de la monarquía. Ahora, en Aragón pasan cosas completamente distintas, ¿sí? Aragón tiene principalmente, está subdividido en tres partes, en tres grandes feudos, en tres grandes reinos. Uno de ellos eh, son los estados catalanes, ¿sí? Son los reinos catalanes que durante todo el periodo no van a dejar de resistirse a el absolutismo, a resistirse al dominio absolutista. Van a aferrarse con uñas y dientes a los derechos que habían ganado en el periodo anterior, derechos que les permitían tener un consejo, una asamblea permanente, que le disputara constantemente el poder al rey, tal como habíamos visto que pasaba en Inglaterra, los nobles bien organizados en consejos y en asambleas que todo el tiempo estaban disputándole el poder al rey y que no querían saber nada con, por ejemplo, pagar impuestos, ¿sí? De hecho, una característica de el Estado absolutista español es que nunca logró cobrar un impuesto unificado, ¿sí? todo, el, todo lo que duró este periodo, estos 200 años más o menos redondeando que duró este periodo, los impuestos se le van a cobrar principalmente a las ciudades, ¿sí? Es decir, a los burgueses y por supuesto a los campesinos, que si bien ya no son más siervos, nunca dejan de pagar impuestos, ni van a dejar de pagar impuestos hasta la actualidad, pero jamás lograron cobrarles impuestos a los nobles, sobre todo a los nobles aragoneses, ni a la iglesia, por supuesto. Pero esto ya me estoy adelantando. En principio, esta unión es muy prometedora. Logran la reconquista de la totalidad de los territorios españoles y logran el descubrimiento y la conquista de todos estos nuevos territorios en el recientemente descubierto continente americano, ¿sí? La conquista colonial del Nuevo Mundo, ¿sí? Es lo que le va a brindar a España y a la monarquía española el empuje económico que los va a llevar a conformar una de las monarquías europeas más poderosas de todos los tiempos y la monarquía europea más poderosa de este periodo en particular. Entonces tenemos que a nivel interno la dinastía se conforma a partir de la unión de estas dos casas españolas y a nivel externo se consolida con la conquista de, el continente, del nuevo continente americano.
Y estas dos cosas ubican a España en una posición bastante privilegiada, tanto que consiguen unir la corona española a una de las grandes dinastías del momento, que es la de los Habsburgo, ¿sí? Dando lugar, sí, al nacimiento de esta figura increíblemente poderosa, que fue el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España. Bueno, la imagen que sigue muestra un poco em, lo que era el reino de España en la época de los reyes católicos. Vemos entonces Castilla, la corona de Castilla, que abarca prácticamente todo el territorio, ¿sí? Sobre todo todas estas regiones agrícolas ganaderas. El reino de Granada, que es el último bastión árabe que va a ser conquistado finalmente en 1492, y la corona de Aragón, que tiene estas tres grandes provincias, que es el reino de Aragón propiamente dicho, el Principado de Cataluña y el reino de Valencia. Sí, y ahí pequeñito el reino de Navarra, que se va a unificar también por medio de herencias, matrimonios beneficiados con herencias. Bien, esto que les había comentado, que es que los españoles nunca logran imponer un impuesto centralizado, sobre todo nunca logran que los nobles y que los curas, ¿sí? Paguen impuestos, con lo cual casi toda la carga de estos impuestos, ¿sí? La carga impositiva recae en los campesinos, que pobres siempre son los que se tienen que hacer cargo de estas cosas, pero sobre todo de las ciudades, ¿sí? De los burgueses. Lo que va a lograr es que el Estado absolutista español sea profundamente nobiliario, es decir, muy arraigado a las tradiciones aristocráticas nobiliarias de la Edad Media, y enemigo del desarrollo comercial mercantil burgués, ¿sí? Ahoga las ciudades con impuestos, con lo cual les impide desarrollar un mercado interno, que vendría siendo lo que a largo plazo benefició a las otras grandes monarquías absolutistas, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde me había quedado? Ah, sí, Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? El feliz matrimonio entre la infanta Juana, hija de los reyes católicos, y Felipe el Hermoso, ¿sí? Estos son los famosos Juana la Loca y Felipe el Hermoso de las historias. Da lugar al nacimiento de esta figura eh, tan paradigmática del Estado absolutista español, que a partir de este tan beneficioso matrimonio, ¿sí? Logra, por un lado, pretender y finalmente ganar, ¿sí? La corona del emperador, ¿sí? Y por otro, expandir los territorios de lo que había sido el territorio español, que está marcado acá en violeta en este mapa. Se le van a sumar todos los que figuran en rojo, ¿sí? Se van a expandir por Italia, como esto nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos la unidad 1, ¿sí? Como Carlos V invade y logra finalmente conquistar Italia, inclusive Roma, ¿sí? En ese tan terrible saqueo de Roma de 1527, pero sin llegar a la violencia, también solo por ser descendiente de las personas indicadas, logra también ser gobernante de todos estos otros territorios que figuran en naranja y amarillo, en lo que ahora es Europa, Alemania y los Países Bajos, pero que en esa época eran eh, principados independientes. Acá está el dominio de la casa de los Habsburgo, para que se den una idea de cómo en muy poquito tiempo, eh, tres generaciones, los reyes católicos, Juana, Felipe y finalmente Carlos V, el gran heredero, logra expandir el dominio del imperio a prácticamente
por toda Europa, ¿sí? Y esto sin contar las colonias ultramarinas. Em, ¿Esto qué genera, sí? Con esta expansión tan rápida, ¿sí? En tan poco tiempo a un territorio tan inmenso, ¿sí? Como lo que vimos en Europa, más lo que estaba pasando en América, ¿sí? Es un territorio demasiado amplio para poder gobernarlo de forma coherente por un único gobierno centralizado, ¿no? Se les va de las manos como bastante pronto. Eh, lo que logra que la principal característica del Estado absolutista español, como yo ya les había adelantado, sea una política expansiva hacia el exterior muy agresiva, pero hacia el interior muy débil, ¿sí? Si bien se mostraba muy fuerte, tenía un ejército muy poderoso, manejaba muchísimo dinero, ¿sí? Para pagar ejércitos, para conquistar a los territorios a su alrededor, y meterle miedo a todo el resto de Europa, prácticamente, eh, hacia el interior nunca logró imponer, digamos, un poder unificado, un dominio unificado a lo largo de todo el imperio, ¿sí? Conforme se iban alejando de la capital, cada vez era más débil la influencia del emperador en sus dominios. Eh, y bueno, ni hablar, tiene que ir delegando, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto, posiblemente ustedes lo vieron cuando cursaron en el secundario Historia de América, de América Latina, cómo era que el emperador fue delegando su poder en virreyes, en corregidores y en los distintos representantes a lo largo de sus inmensos territorios. Em, Bien, una cosa interesante de Carlos V, sí, es que cuando ni bien asume, ni bien muere su padre y él es nombrado rey de España, él no vivía en España, vivía en Austria, de ahí el nombre de la casa de los Austrias. Llega a España y se encuentra con que los comuneros y los burgueses de las ciudades se habían levantado en contra de su gobierno y lo que querían era liberar a su madre, que estaba presa por estar loca, y ponerla a ella de reina en contra de él, que era un extranjero y trajo un montón de extranjeros a la corona, digamos. Carlos V, ni bien asume, logra una se alía con los nobles y logra una victoria aplastante por sobre los comuneros, que como ya les había dicho eran sobre todo burgueses, lo que termina de aplastar definitivamente el desarrollo comercial, mercantil, burgués de las ciudades españolas. Em, bien, una cosa que caracterizó también al gobierno de Carlos V, ¿sí? Fue obtener con unos ejércitos y una maquinaria de guerra financiada con el oro mexicano, ¿sí? Que en esta época se está explotando eh, intensamente, ¿sí? Es la época del auge del oro mexicano. Grandes victorias en el sur de Europa, ¿sí? En Italia, ya lo vimos, y también en el Mediterráneo, ¿sí? Sobre los otomanos, los turcos, y grandes derrotas en el norte de Europa, ¿sí? En los dominios nativos, que serían de Carlos V, que eran la Europa central, sobre todo los Países Bajos, que van a estar en guerra durante todo este periodo. ¿Por qué? Porque eran protestantes, ¿sí? Y formaban parte de un imperio católico, ¿sí? De el imperio católico por excelencia, y porque eran ciudades, los Países Bajos estaban conformados principalmente por ciudades autónomas con un fuerte empuje comercial y mercantil, a la que los españoles van a querer estar todo el tiempo imponiéndoles sus condiciones. Y esto no les va a gustar nada a los Países Bajos, por supuesto. La imagen que vemos sí es todavía con fuertes reminiscencias medievales en la estética de esta imagen, representa la batalla de Pavía en 1525, en la que el emperador Carlos V se enfrenta y vence rotundamente a Francisco I de Francia, que ustedes recordarán porque fue esta derrota
de Carlos. Esta derrota del rey de Francia fue lo que desencadenó el fin de hmm, el fin del predominio de los Medicis en Florencia, como habíamos visto en la unidad uno, ¿sí? El hijo de Carlos V fue este señor que pasó a la historia como el rey prudente, Felipe II, y que ustedes van a recordar de la unidad 2, cuando vimos teatro isabelino, por dos razones. La primera fue el marido de María Tudor, ¿sí? La hermana mayor de Isabel, y el matrimonio de ellos, de María Tudor y de Felipe II, fue una de las cosas que desencadenó la profunda, el profundo malestar de la nobleza y la sociedad en general inglesa contra su reina, ¿sí? Y lo segundo que van a recordar es que Felipe II intentó invadir Inglaterra, derrocar a su antigua cuñada, Isabel I, cuando ya era reina, y conquistar Inglaterra, y fracasó en lo que fue la victoria épica de Isabel con la destrucción de la famosa Armada Invencible, ¿sí? Fue una de las cosas que eh, catapultó la imagen de Isabel en la simpatía y el amor de todos los ingleses. Esta gran victoria sobre ni más ni menos que el heredero del gran emperador, ¿sí? El rey de una de las dinastías más grandes y poderosas de la época. Em, Felipe II hereda una situación bastante compleja, como ya les había dicho. Eh, España sigue en guerra con todos sus vecinos europeos todo el tiempo, europeos en el norte y europeos y otomanos en el sur. Y para financiar esta guerra continúa, digamos, el desangramiento de las ciudades y los campos españoles y el desangramiento del continente americano, cuyas minas de oro y plata, en este caso ya estamos pasando del auge del oro mexicano al auge de la plata peruana, van a financiar, van a lograr que la monarquía española, encabezada por Felipe II, pueda continuar con todas sus campañas militares europeas, cosa que hubiera sido imposible a menos que finalmente lograra una unificación interior, lograra imponer la autoridad real a lo largo de todos sus dominios europeos, cosa que no hizo nunca. Y se pudo sostener a causa de eh, este gran eh, flujo de oro y plata que venía casi gratuitamente, porque en las colonias los trabajadores seguían siendo esclavos, em, hacia España. Ahora, esto no es tan feliz. ¿En qué sentido no es tan feliz? En el sentido de que todo el oro y la plata que llegaban de América pasaban por España y seguían de largo. ¿Por qué? Porque España, como ya les había dicho, en ningún momento se preocupó por fortalecer y solventar o incentivar el desarrollo de las manufacturas, por ejemplo. Ellos producían la lana y la mandaban a Flandes, pero nunca se dedicaron a desarrollar su propia industria textil o, si vamos al caso, prácticamente ningún tipo de industria manufacturera. Con lo cual todos estos bienes tenían que comprarlos en el resto de Europa, ¿sí? Em, y aquí viene de nuevo por qué razón le interesaba tanto pacificar y avasallar a las grandes ciudades mercantiles del norte de Europa, digamos, porque era a ellas a las que les compraba casi todos estos bienes. Entonces, el oro, esto no ya no recuerdo en qué libro de historia lo leí, el oro y la plata americanas pasaban por España, dejaban la inflación, dejaban los precios inflacionados y seguían al resto de Europa. Con lo cual el contexto dentro de la sociedad española es muy negativo, ¿sí? Son épocas eh, en las que España, además de tener que solventar los costos militares de estas guerras interminables, ¿sí? En las que, bueno, no solo pagaban los impuestos, sino que muchas veces luchaban ellos mismos, ¿sí? Tenían que vivir en una sociedad con unos precios
infladísimos, ¿sí? Si sabremos nosotros lo que es eso. Eh, y bueno, y vivir así, en ese contexto, no era tan floreciente, tan resplandeciente como parecía desde la perspectiva de la monarquía. Una cosa interesante es que durante este periodo todavía, sí, eh, España logra vender las pocas manufacturas que produce, que son principalmente vino y aceite, a las colonias. Las colonias tienen una economía esclavista, con lo cual no producen ningún tipo de manufactura y todo se lo compran a España, que tiene el monopolio de esos mercados, con lo cual, si bien no es del todo feliz, tampoco todavía es del todo nefasto el contexto en España. Eh, Nuevamente se replica durante el reinado de Felipe II lo que le había pasado a su padre, Carlos V, que es grandes victorias en el sur, ¿sí? Sobre todo esta que estamos viendo en la imagen, ¿sí? La batalla de Lepanto, en la que la flota española logró vencer y finalmente expulsar al al imperio otomano que controlaba el Mediterráneo. Y nos interesa esta batalla porque acá luchó, en esta batalla participó Miguel de Cervantes, ¿sí? Dramaturgo y autor de El Quijote. También en esta batalla fue donde sufrió una herida que le hizo perder la movilidad de la mano izquierda, con lo cual a partir de entonces pasó a ser conocido como el Manco de Lepanto. La imagen que sigue es de un autor anónimo, pero tiene este nombre tan significativo que es La Furia Española, ¿sí? Que muestra, es una imagen, digamos, de un autor flamenco que vivió estas batallas interminables, esta constante guerra de los pueblos, las ciudades protestantes del centro de Europa y España, y lo retrató en esta pintura bastante terrorífica, ¿sí? Lo que eran las invasiones españolas a los pueblos protestantes holandeses. Y la última, finalmente, la derrota de la Grande y Felicísima Armada en 1588. Esta tremenda derrota para Felipe II y increíble victoria para Isabel I, ¿sí? Para conectar unidades 2 y 3. Y finalmente, sí, este mapa muestra todo lo que es, o sea, la inmensa expansión del imperio al final del reinado del rey prudente Felipe II, ¿sí? Todo lo que está en rojo es español. Sí, todo lo que está en rojo en América, todo lo que está en rojo en África, todo lo que está rojo en Europa y todo lo que está rojo en Oceanía es parte del imperio de Felipe II, ¿sí? Es la máxima expansión de la dinastía de los Habsburgo por el mundo y fue lo que llevó a decir que Felipe II era el emperador de un imperio donde no se ponía el sol. Pero hasta aquí llegó todo lo que se podía obtener de un sistema de gobierno absolutista que dependía del constante flujo de materiales preciosos de América porque nunca había logrado una unificación interna que es la base del sistema absolutista como ya vimos. Hasta ahí llegó todo lo que el oro y la plata americanos podían dar. Y los tres reyes que lo sucedieron, los últimos tres reyes de la casa de los Habsburgo, eh, tuvieron gobiernos menos felices en situaciones mucho más complicadas. Eh, Ay, me olvidé lo que iba a decir. eh, Curiosamente, ahí está, esto era lo que iba a decir. Curiosamente, estos tres reyes, que son los tres reyes que se sucedieron durante el siglo XVII, el 1600, son los tres reyes del siglo de oro español. Esto es lo curioso, ¿sí? Hay como un desfasaje entre lo que fue el siglo de oro, si se piensa en la máxima expansión de la autoridad y del predominio político y militar de la dinastía de los Habsburgo
Europa y el mundo, ¿sí? Que fue el anterior, el siglo XVI, el 1500, y el siglo de oro en lo que se refiere a el estallido cultural que tuvo lugar en la época de decadencia de la dinastía de los Habsburgo, ¿sí? Repasando brevemente lo que ocurrió, ¿sí? Durante el reinado de estos tres reyes, que fueron mucho menos trabajadores y mucho menos interesados en expandir sus dominios y su predominio político y militar por Europa, que como sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Fueron reyes más dedicados quizás por esto, ¿no? Es el siglo del estallido cultural, más dedicados al despilfarro y a los placeres que a las campañas militares y a estar todo el tiempo preocupados por cómo lograr unificar sus posesiones. Felipe III, sí que es el primero, le tocó vivir durante la crisis minera, sí, finalmente se agotaron las, los recursos de las minas del Alto Perú, llevando a una crisis económica imposible de solventar, que además se complejizó profundamente con la participación de España en la Guerra de los 30 años que ocurrió entre 1618 y 1648, ¿sí? Abarcando los reinados de Felipe III y su hijo Felipe IV. La Guerra de los 30 años comienza de nuevo con conflictos entre España y las ciudades del centro de Europa, y los Países Bajos, pero finalmente se expande por toda Europa. Fue como una preguerra mundial, digamos, en el sentido de que si bien empieza entre España y sus posesiones, ¿sí? Porque esos reinos eran parte de los dominios españoles, al estar España ya en decadencia, lo que significa que otras grandes potencias absolutistas ya estaban en auge, ya habían aprendido de los errores del siglo XVI y habían logrado ellas mismas un dominio absolutista, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Inglaterra, van a participar de la Guerra de los 30 años en contra de España, que finalmente en 1640 va a sufrir la derrota final calamitosa contra los Borbones franceses, que va a ser el fin, si no el fin real, si no el fin real, porque todavía siguieron los Habsburgo en, como cabeza del Imperio Español durante un tiempo más, sí fue el fin real del predominio español sobre el resto de Europa, con esta derrota en la batalla de los 30 años. Y la gran victoriosa fue Francia. ¿Qué perdieron en la batalla de los 30 años? Además de estar 30 años desangrándose en una guerra interminable dentro de su propio territorio. Eh, la extensión en el tiempo y los costos de esta guerra va a llevar a que el reino de Portugal, que había pasado hacía bastante tiempo a ser parte de España, se sublevaran y lograran su independencia, y que los estados catalanes, que siempre, los estados no, los reinos catalanes, los estados es en la actualidad, en esa época los reinos catalanes se subleven y se pongan del lado de Francia en esta guerra, y la pérdida de la mayoría de sus posesiones italianas. Todo esto pierde España en, en esta guerra. Finalmente, sí, el último rey de la casa de los Habsburgo fue Carlos II, el hechizado. ¿Sí? El hechizado era una forma amable de llamar al la enfermedad genética que tenía este hombre, que sufría de una salud muy débil y un retraso mental, eh, posiblemente causado por todas las veces, todos los matrimonios entre parientes cercanos de esta época, de la Casa de los Habsburgo y de Europa en general, pero bueno, de la Casa de los Habsburgo dio como resultado a este muchacho, que tuvo una vida muy breve y que murió sin descendencia, dando lugar a la que fue la Guerra de Sucesión Española ya durante el siglo
XVIII, a los inicios del siglo XVIII, en el 1700. La guerra de sucesión española, y todos los que por algún lazo familiar podían pretender la tan deseada corona de este inmensísimo imperio, incluso con todas las pérdidas que había sufrido este inmensísimo imperio, se libró intensamente entre los partidarios del norte de Europa y sobre todo Inglaterra, Austria, digamos, y, y Francia, ¿sí? Los Borbones, como en esta época yo ya les he dicho que el matrimonio era la principal forma de la diplomacia, había un montón de... los lazos sanguíneos se podían trazar para todos lados y podían justificar la pretensión al trono de varios candidatos y, como les había adelantado también, estas razones diplomáticas del matrimonio podían muchas veces, como en este caso, culminar en una guerra. La guerra finalmente la ganan los Borbones, que asumen la corona del imperio español y van a dar lugar a las llamadas reformas borbónicas del siglo XVIII, del 1700. Durante esta época los Borbones, que ya habían aprendido al respecto de cómo conformar un auténtico Estado absolutista de su propia experiencia en Francia, logran finalmente sublevar, domesticar a la aristocracia catalana dentro de la propia España, lograr un ejército centralizado con un impuesto centralizado y reacomodar de forma más o menos eficiente el imperio ultramarino, ¿sí? Todas sus posesiones coloniales en América y el resto del mundo, pero sobre todo las americanas, que eran las más grandes, las más extensas. Sin embargo, esto tampoco pudo sostenerse durante mucho más allá, digamos, durante muchísimo tiempo, a causa de, bueno, la inmensa expansión de estos territorios y de que, como bien dice Perry Anderson, el Estado absolutista no fue más que el último coletazo, el agarrarse con uñas y dientes de unas dinastías nobles, aristocráticas, feudales, que ya tenían dado el toque de muerte, digamos, que no podían expandirse mucho más en el tiempo, ya estaban golpeadas de muerte por el avance y el auge de las burguesías, que amparadas en este último sistema de gobierno feudal, que por este breve lapso de tiempo coincidieron los intereses de los burgueses con los intereses de los últimos grandes aristócratas, había logrado una potencia económica y política que le permitió dar lugar a las llamadas revoluciones burguesas. La primera y la más importante, la Revolución Francesa de 1789, que el gran victorioso de la Revolución Francesa, este señor Napoleón Bonaparte, lo primero que hizo fue invadir ni más ni menos que la España borbónica y invadirla con éxito. Así que bueno, ese fue el fin, con las invasiones napoleónicas, que ya era, o sea, las invasiones por parte de la primer república moderna, democrática y burguesa, se da fin a este primer y no tan exitoso intento de monarquía absolutista en España. Bueno, esa imagen que pasé muy rápidamente, a ver si la puedo volver. No, no la puedo volver. Esa última imagen que pasé tan rápidamente era un cuadro de Velázquez sobre una de las batallas, la batalla de Breda, sí, de la guerra de los 30 años. Lo siguiente que tengo para ustedes, sí, ya terminando con el marco histórico y pasando definitivamente a la historia del teatro durante el siglo de oro español, es un fragmento de esta maravillosa novela de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que dice así:
Responder quería Don Quijote a Sancho Panza, pero estorbóselo una carreta que salió a través del camino, cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse. El que guiaba las mulas y servía de carretero era un feo demonio. Venía la carreta descubierta al cielo abierto, sin toldo ni zarzo. La primera figura que se ofreció a los ojos de Don Quijote fue la de la misma muerte, con un rostro humano. Junto a ella venía un ángel con grandes y pintadas alas. A un lado estaba un emperador con una corona al parecer de oro en la cabeza. A los pies de la muerte estaba el dios que llaman Cupido, sin venda en los ojos, pero con su arco, carcaj y saetas. Venía también un caballero, armado de punta en blanco, excepto que no traía morrión ni celada, sino un sombrero lleno de plumas de diversos colores. Con estas venían otras personas de diferentes trajes y rostros. Todo lo cual, visto de improviso, en alguna manera, alborotó a Don Quijote y puso miedo en el corazón de Sancho. Mas luego se alegró Don Quijote creyendo que se le ofrecía alguna nueva y peligrosa aventura. Y con este pensamiento y con ánimo dispuesto a cometer cualquier peligro, se puso delante de la carreta y con voz alta y amenazadora dijo: Carretero, cochero o diablo, o lo que eres, no tardes en decirme quién eres, a dó vas y quién es la gente que llevas en tu carricoche, que más parece la barca de Carón que carretas de las que se usan. A lo cual, mansamente, deteniendo el diablo la carreta, respondió: Señor, nosotros somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo. Hemos hecho en un lugar que está detrás de aquella loma esta mañana, que es la octava del Corpus, el auto de las Cortes de la Muerte, y hémosle de hacer esta tarde en aquel lugar que desde aquí se parece. Y por estar cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos vestidos con los mismos nos vamos vestidos con los mismos vestidos que representamos. Aquel mancebo va de muerte, el otro de ángel, aquella mujer, que es la del autor, va de reina, el otro de soldado, aquel de emperador y yo de demonio. Y soy una de las principales figuras del auto, porque hago en esta compañía los primeros papeles. Si otra cosa vuesa merced desea saber de nosotros, pregúntemelo, que yo le sabré responder con toda puntualidad, que como soy demonio, todo se me alcanza. Bueno, de esta forma encantadora, ¿sí? Describe Cervantes el encuentro de Don Quijote y Sancho con una carreta, ¿sí? Que transportaba a los actores, ¿sí? Que representaban autos sacramentales durante la temporada de Eucaristía y las festividades religiosas del Corpus Christi, ¿sí? Y con esta cita, digamos, que es de la misma época, ¿sí? Del siglo XVII, quería introducir esta parte de la clase en la que voy a hablar de la historia, digamos, el desarrollo del teatro durante el siglo de oro español, que como no podía ser de otra forma, ¿sí? Tiene una grandísima influencia de el que había sido de la que había sido una de las formas del teatro medieval, ¿sí? Ni más ni menos que el teatro sacro. Em, es muy curioso, ¿sí? Pero esta forma del teatro que como vimos eh, en Inglaterra estaba en decadencia, ¿sí? Ya a finales de el siglo XVI, del 1500, estaba en decadencia y bastante proscrita a causa de el protestantismo, ¿sí? Impuesto por la reina Isabel, y que en el resto de Europa no va a continuar mucho más allá, ¿sí? Es una forma del teatro propiamente medieval, con lo cual en esta época ya está en decadencia. En España, por el contrario, es una forma del teatro en auge, ¿sí? Durante todo el siglo XVI, durante todo el siglo XVII, incluso durante el XVIII, ¿sí? Em, Se continúan representando autos sacramentales hasta 1765. O sea, en 1765 tenemos todavía documentos de que se continuaban representando obras sacras, autos sacramentales. Em, ¿Qué eran o cómo eran, ¿sí? Estos autos sacramentales? Nosotros ya habíamos visto los misterios, ¿sí? Y las moralidades, que son esta forma del teatro sacro propias de Inglaterra. Y en España eran parecidas, pero como siempre con sus propias características. Y en esta época además alcanzan un nivel de espectacularidad que en Inglaterra no lograron nunca, ¿sí? La imagen que tenemos en pantalla, disculpen que no es la mejor definición del mundo,
pero es muy representativa de estos carros de los que habla Don Quijote, ¿sí? Porque los autos sacramentales, como en la Edad Media, ¿sí? Se representaban primero dentro de la iglesia, en los altares de la iglesia, y después salían y se seguían representando, ¿sí? Eran nómadas, iban y se iban representando en las plazas mayores de distintas ciudades durante todo este periodo de las festividades del Corpus Christi. La mayoría de las compañías, sí, que representaban estos autos eran profesionales. En un principio, como en todo el resto de Europa, estas festividades las habían organizado los gremios de las ciudades y algunas organizaciones benéficas, ¿sí? Y entonces los actores, las compañías de actores no eran profesionales, sino que eran los miembros de los mismos gremios, ¿sí? De artesanos. Pero ya en esta época, ¿sí? Finales del siglo 16 son compañías de actores profesionales que se contratan, ¿sí? Y que escribían sus propios autos, ¿sí? Había como un concurso en el que las autoridades municipales elegían a dos compañías que representaban dos autos cada uno, o sea, cuatro en total. Estos autos sacramentales eran obras sumamente populares, ¿sí? Y autores de la talla de Lope de Vega y Calderón de la Barca escribieron un montón, ¿sí? No era una forma menor del teatro ni una forma en decadencia, sino por el contrario. El tema es que cada compañía, ¿sí? Tenía a su disposición dos carros, ¿sí? Que iban de una ciudad a la otra, em, y se ponían, digamos, en los tablados que se habían montado en las plazas mayores, se ponía un carro de cada lado, ¿sí? Con lo cual teníamos como un escenario triple, el escenario propiamente dicho en el medio, con uno de estos carros de cada lado, ¿sí? A veces también uno detrás, que funcionaban de forma múltiple. Por un lado eran los vestuarios y los lugares por donde los personajes iban a entrar y salir, ¿sí? Pero también en estos carros estaban las maquinarias escénicas que iban a ser fundamentales en estas obras con temáticas fantásticas donde siempre iba a hacer falta alguien que entrara volando o que se abriera una puerta trampa y salieran llamas del infierno, por ejemplo. Y estas imágenes que tengo acá son muy demostrativas de el, el detalle, el dinero, el trabajo que se ponía en el diseño y la construcción de estos carros en los que los autos sacramentales hacían su peregrinación. Em, en cuanto a la temática, ¿sí? De estos autos sacramentales, eran temas religiosos, por supuesto, eh, pero también eran fuertemente alegóricos. Esto nosotros ya lo vimos y además aparece en la descripción del Quijote, ¿sí? Estaban el diablo, estaban los ángeles, pero también, por ejemplo, no era extraño que el personaje que hacía del diablo, ¿sí? No apareciera como un diablo medieval con cuernos, sino como un pirata, ¿sí? Y que los santos aparecieran vestidos con ropa de la época. Tampoco era raro que aparecieran personajes directamente alegóricos como la vanidad, la envidia, la, la bondad, ¿sí? Representados por actores, ¿sí? Em, bueno, y los actores eran compañías profesionales eh, y los escritores eran autores, eran dramaturgos profesionales también, ¿sí? Miembros de las compañías. Les traje como para terminar este comentario sobre los autos sacramentales, que como dice Allen, el autor de uno de los textos que tienen en la bibliografía obligatoria, el teatro del siglo de oro español tiene tres partes o tres vertientes que si bien son distintas una de la otra van a influenciar una sobre la otra. Una de estas partes, una de estas patas o de estas manifestaciones del teatro del siglo de oro son los autos sacramentales. Em, Les traigo una descripción que existe, que hizo un testigo, alguien que estaba ahí y la vio, de una puesta, de una representación del auto sacramental de el divino Orfeo, ¿sí? Cosa llamativa, ¿sí? El protagonista es
un personaje de la mitología griega, Orfeo, ¿sí? Y la obra tiene la temática del mito de Orfeo y Eurídice, ¿sí? Me van a decir, ¿cómo es esto? Un auto sacramental, una obra de teatro religiosa que se presenta durante la Eucaristía. ¿Cómo puede ser que tenga temática pagana, sacada de la mitología griega? ¿Por qué? Los españoles, como los ingleses, a pesar de ya haber superado la Edad Media, ¿sí? Continuaban con esta forma del pensamiento alegórica, ¿sí? Que les permitía interpretar las historias de la mitología griega como, o sea, en relación como manifestaciones de las historias religiosas. Entonces, en este auto sacramental del divino Orfeo, ¿sí? Lo que ocurre es que la historia de Orfeo y Eurídice se interpreta alegóricamente y Orfeo pasa a representar alegóricamente a Dios creador, al Dios creador, y Eurídice a la naturaleza humana. Y es una historia de amor entre el creador y la naturaleza humana y cómo esta naturaleza humana es tentada por el diablo, por el príncipe de las tinieblas y llevada a la caída, ¿sí? Y el Orfeo, el creador, tiene que descender a los infiernos a rescatar a la humanidad de la perdición. Paso a describirles, a leerles la descripción que hizo un testigo de esta obra para que se den una idea de cómo funcionaba esto de los carros. Se inicia con la entrada de un gran carro negro en forma de barco, el cual es alado a lo largo de la calle hacia el escenario donde va a representarse el auto. Van en él el príncipe de las tinieblas, caracterizado como pirata, que tiene la envidia como su lugarteniente. Se supone que ambos navegan a través del caos, pero de hecho están circulando por las calles de la ciudad rumbo a la Plaza Mayor, que es donde está el escenario. Escuchan a distancia una dulce música que surge de otro carro que avanza en sentido opuesto al suyo y que tiene forma de un globo celestial. Está cubierto con los signos de planetas y de las constelaciones. En él va Orfeo, que representa alegóricamente al creador de todas las cosas. A este último carro lo sigue un tercero, caracterizado como el globo terrestre, dentro del cual aparecen los 7 días de la semana y la naturaleza humana, todos dormidos. Estos carros son abiertos para que los personajes que van dentro puedan subir al escenario y retirarse de él como detrás de escena, a su gusto. Las máquinas mismas constituyen en esta y en todas las representaciones de este tipo una parte importante de los arreglos escénicos de la representación. Al llegar al escenario, el divino Orfeo, al son de poesía lírica y música, comienza la obra de la creación, utilizando siempre frases tomadas de la Sagrada Escritura, y en el momento adecuado, según adelanta, cada uno de los días se presenta, despertando de su antiguo sueño y vestido con símbolos que indican la naturaleza del trabajo que ha realizado. Después le llega el turno a la naturaleza humana, que aparece bajo la forma de una hermosa mujer, la Eurídice de la fábula. Bueno, este auto sacramental se representó en 1663, ya al final del siglo de oro español, para que se den una idea de la vigencia que tenían este tipo de obras. Y bueno, como ya les había dicho, Lope y Calderón, los dos dramaturgos que vamos a ver en esta unidad, escribieron muchos autos sacramentales, ¿sí? Em, Porque eran obras tremendamente populares y porque además se pagaban muy bien. Las autoridades, los consejos municipales, eh, las compañías que ganaban los concursos para representar sus autos sacramentales obtenían, se les pagaba, ¿sí? Se les daba acceso a los carros que eran propiedad de las distintas ciudades y además si ganaban se les daba un premio, ¿sí? Con lo cual era bastante redituable. Y si bien era una forma del teatro distinta a la forma del teatro popular más propia de este periodo, sí la que no viene de la Edad Media, está profundamente relacionada, porque eran las mismas compañías y los mismos dramaturgos los que participaban de los autos sacramentales y de las comedias populares, que son las que vamos a ver en esta unidad. Em, Otra cosa interesante es que para esta época, ¿sí? Ya para finales del siglo XVI,
los autos sacramentales dejaron de representarse dentro de las iglesias. Siempre se representaron en la calle, en las plazas y al aire libre, pero dejan de representarse en las iglesias. ¿Por qué? Porque además de la obra propiamente religiosa, tenían una especie de prólogo y unas pequeñas obritas que se llamaban entremeses, que se representaban entre medio de los actos o al final, que eran obras muy breves de un acto con una fuerte presencia musical, pero sobre todo no religiosas y muchas veces subidas de tono y con temáticas bufas, ¿sí? Lo que hacía que las autoridades eclesiásticas se pusieran muy en contra, digamos. Era como totalmente desubicado que presentaran esas cosas dentro de la iglesia. Con lo cual los autos finalmente son expulsados de la iglesia a la calle, pero les va muy bien, no es que sufran mucho esta expulsión. Las comedias propiamente dichas de esta época, ¿sí? Comedia se le va a decir a cualquier obra que pueda dividirse en tres actos. El nombre no es aristotélico, no tiene que ser una obra que tenga final feliz o que tenga las características dadas por Aristóteles de que represente gente poco noble o caricaturas grotescas de las personas más bajas y los hombres peores de lo que son, sino que es una categoría funcional. Se le dice comedia a todo el tipo de obras siempre y cuando se pueda dividir en tres actos. Si no se puede dividir en tres actos porque es muy breve, es un entremés. Y esos son los dos tipos. Em, las comedias entonces tienen tres actos, están escritas en verso, ¿sí? Pero como las obras de teatro isabelinas, este verso puede estar desarrollado con distintos metros y distintos ritmos, lo que da lugar a un uso flexible del verso en las obras. Y el tipo de verso y la musicalidad del verso van a formar parte fundamental del sentido de la obra. Y en este caso, además, como se escribieron en español, lo podemos apreciar muy bien. Bueno, una cuestión interesante de las comedias españolas, que las diferencia fundamentalmente de la comedia erudita italiana, ¿sí? Es que estaban mayormente eh, inspiradas en la vida de su tiempo, ¿sí? Tratadas de forma humorística. Los españoles en los teatros populares, ¿sí? No eran muy populares las obras de temática clásica, ¿sí? Inspiradas en la comedia romana o la comedia griega. No les copaba mucho la temática clásica al público español del siglo de oro. Sí les interesaban las historias de capa y espada, ¿sí? Estas historias de las que era tan aficionado el propio Quijote, ¿sí? El propio Don Quijote que se vuelve loco de tanto leer novelas de caballería. Bueno, las novelas de caballería sí eran muy populares y va a haber muchas obras con esta temática caballeresca, ¿sí? De capa y espada. Y también comedias con temática, de la vida cotidiana, tratadas humorísticamente. El caso de Fuente Ovejuna, por ejemplo, vendría siendo como los dramas históricos que escribía Shakespeare. Está basado en un hecho histórico real, ¿sí? En algo que de verdad pasó en un pueblo llamado Fuente Ovejuna durante el principios del siglo XVI, del 1500, ¿sí? Y los protagonistas son los miembros del pueblo, los habitantes del pueblo, y aparecen personajes como los reyes católicos Fernando e Isabel. Además, las comedias de esta época solían tener un prólogo, ¿sí? Que con el tiempo se transformó en una loa que no presentaba la temática de la obra. En un principio sí, era un prólogo normal en el que se contaba la temática, la trama principal de la obra, pero después se transformó en algo que se llamaba una loa, ¿m? En la que el personaje que hacía el prólogo hacía como una alabanza a la ciudad en la que se estaba presentando la obra. Eh, Bien, ¿qué más? Bueno, hasta mediados del siglo XVI, específicamente hasta más o menos 1558, la mayoría de los dramaturgos se formaban en Italia, escribían novelas, comedias más propiamente italianas, es decir, con una temática clásica, basada en las que habían sido las comedias
romanas o griegas y representaban en la corte, el famoso teatro cortesano. Pero en 1558 surge un personaje muy particular que se llamó Lope de Rueda, ¿sí? Que es el que se considera el primer dramaturgo popular del teatro español, ¿sí? Este hombre en principio no tenía nada que ver con el mundo del teatro, era un orfebre, un artesano, que en su juventud vio una puesta, una obra de comedia del arte en una plaza, ¿sí? Recordemos que en esta época la comedia del arte está en un momento temprano todavía, ¿sí? Pero partes de, no Italia, pero varias ciudades italianas, varias regiones italianas eran parte de España en esta época, con lo cual tiene sentido que las compañías de comedia del arte llegaran, ¿sí? Bastante pronto, sobre todo al sur de España, ¿sí? Lope de Rueda era sevillano. Y él quedó fascinado con estas obras de comedia del arte y quiso hacer algo similar, pero español, no italiano. Las compañías de comedia del arte eh, por lo menos en esta época, hablaban en italiano y se les entendía porque eran muy corporales sus obras, pero eran italianas y hablaban en italiano. Por eso Lope de Rueda quería hacer como su versión española de esto que tanto le había gustado. De hecho, Cervantes, en su juventud, ve una de las obras de Lope de Rueda y queda una carta en la que es una descripción que dice que era un tablado hecho así nomás en una plaza, eh, un poquito como un metro levantado del suelo y con una manta puesta atrás que hacía las veces de fondo por donde entraban y salían los actores. Así que podemos ver que era muy precarias las condiciones en las que surge, digamos, esta primer compañía, este primer gran dramaturgo del teatro popular español. De hecho, hay otros documentos en los que se describe, ¿sí?, que durante todo este periodo em, hubo distintos tipos de compañías de actores que tenían distintos nombres de acuerdo a la cantidad de personas que participaban, ¿sí? Desde el que iba solo, los que iban en pareja, que eran propiamente juglares medievales, ¿sí? Hacían el mismo tipo de espectáculo y vivían de forma nómada y precaria, tal cual el juglar medieval, hasta las compañías de 30 actores, ¿sí? Con dramaturgos, con vestuario, con más elementos, más recursos y sobre todo con actrices, ¿sí? Otra cosa interesante del teatro del siglo de oro español es que, a diferencia del inglés, tenía actrices, participaban las mujeres desde 1587, es decir, desde muy temprano. Esto tiene que ver con la aparición de la comedia del arte, en la que ya había mujeres, entonces las compañías para poder competir tenían que tener actrices también. También muy tempranamente, ¿sí? A finales eh, a mediados, de hecho, del siglo XVI, el 1500, empiezan a aparecer los primeros corrales de comedias, ¿sí? Es este edificio del teatro del siglo de oro español, completamente distinto a los bellísimos teatros a la italiana que se desarrollan durante esta época en Italia y muy similar a los teatros isabelinos de esta misma época, ¿sí? Se desarrollan más o menos por los mismos años y tienen características muy parecidas, ¿sí? ¿Dónde aparecen los primeros corrales de comedias? ¿Sí? En los patios, ¿sí?, de las posadas o sobre todo de las posadas porque es donde circulaba la gente, pero digamos que en muchas de las casas en las ciudades del sur de España, ¿sí?, las casas estaban construidas alrededor de un patio central. Este tipo de construcción todavía se ve en Buenos Aires, en algunas casas viejas de Buenos Aires. Hay un patio central a cielo abierto, sin techo, y la casa está construida alrededor, ¿sí? Y las posadas, como es lógico, estaban construidas de forma similar. Y es en este espacio central donde se montan los primeros tablados improvisados para que estas compañías de actores ambulantes representen, ¿sí? Y es a partir de estas primeras formas improvisadas que después se construyen los primeros, sí propiamente dichos, corrales de comedias. No ya un tablado puesto en el patio de una posada, ¿sí?, sino ya
una edificación permanente que se construye con este fin, el de presentar comedias. En el norte de España, donde las casas no tenían este patio en el medio, lo que se usaba era también un patio que daba, muchas casas daban por atrás a un patio, ¿sí? Que compartían distintas casas donde muchas veces se tiraba la basura. Bueno, ahí se empezaron a construir los tablados también, sobre todo en Madrid, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces, ¿sí? Estas compañías de actores estaban como apadrinadas, ¿sí? O necesitaban de, como para que no sean tan mal vistas, eh, estas compañías donaban, ¿sí? Parte de sus ganancias a entidades benéficas. Estaban como, sí, quizás no apadrinadas, pero sí en relación muy estrecha con entidades benéficas, sobre todo con los hospitales públicos. Entonces, bueno, que no eran públicos, estaban a cargo de iglesias, digamos, de personas religiosas. Entonces, los dos corrales de comedias, los dos primeros corrales de comedias profesionales que hubo en Madrid, los construyeron, ¿sí? Estas entidades benéficas que se encargaban de eh, recaudar fondos para mantener los hospitales, que compraron, ¿sí? Dos o tres de las casas que daban a este patio central y con la posesión de estas casas y del patiecito armaron los primeros corrales de comedias. Con lo cual, desde un principio, sí, las ganancias que se obtenían de la venta de entradas de los corrales, una buena parte se donaba a los hospitales. Y esa es la razón por la que el órgano municipal que regulaba los teatros, los teatros no, los corrales de comedias en Madrid, fuera el mismo que se encargaba de los hospitales. De ahí viene la relación. Porque por ahí en la bibliografía ven que se encargaba el mismo ministro que los hospitales y no entienden bien por qué razón. Bien, la palabra teatro recién se introdujo en el 1700 y para referirse a los teatros a la italiana, ¿sí? Estos edificios se llamaban corrales, corrales de comedias, y tenían esta forma que nosotros ya habíamos visto ya habíamos visto con respecto al teatro isabelino, que es el escenario. Si bien en este caso nosotros estamos viendo ahora una imagen del corral de comedias de Almagro, que es el único que existe en la actualidad. Existe tal cual era en el siglo XVII, en el 1600, tal cual existe en la actualidad. Los otros teatros no es que se destruyeran, como en Inglaterra, sino que se reformaron para ser los auténticos teatros a la italiana, con el correr del siglo XVIII y ya el auge del teatro barroco, el teatro de máquinas barroco. El de Almagro, todavía continúa con su forma tradicional y vemos que tiene, si bien el escenario va de un extremo al otro del patio, ¿sí? Está rodeado por estas galerías, ¿sí? Y tiene detrás de escena, no tiene un proscenio como el teatro de la italiana, este arco o este marco que delimita, sino que tiene el escenario limpio y en el fondo esta fachada con balconcitos, ¿sí? Que era por donde entraban y salían los actores y estos balconcitos también aparecían actores por ahí y se llamaba el lugar de las apariciones. En la otra imagen que estamos viendo sería los balcones y las galerías que están exactamente enfrente al escenario, ¿sí? La del medio, la del primer piso, digamos, se la llamaba cazuela y era el lugar que estaba reservado para las mujeres. Las mujeres podían ir al teatro, pero no se mezclaban con el resto del auditorio, sino que tenían este lugar específico para ellas. El público, como habíamos visto con el teatro isabelino, era popular y muy amplio, ¿sí? Estos teatros podían tener, podían albergar a 1000 personas o más, 1500 personas, los más grandes. em, y era cualquier persona que pagara una entrada, podía entrar, no era una entrada muy costosa, ¿sí? Lo que sí, si uno pagaba la entrada normal, digamos, para entrar solamente, se quedaba parado en el patio al aire libre y si quería un asiento o estar en los balcones o las galerías,
tenía que pagar un extra aparte de lo que había pagado en un principio. Una cosa interesante es que como muchas veces estos teatros se construían en patios, ¿sí? A los que daban varias casas, los dueños de las casas que daban al patio hacían ventanas, ¿sí? Desde las que se podía ver la obra y cobraban entrada. Y les vendían entradas a las personas para que vean las obras desde la ventana de la casa. Con lo cual había como todo un negocio aparte del de la compañía de actores por medio de estos vecinos. Bueno, la siguiente imagen, estos croquis no me gustan mucho porque, nada, son como súper actuales y muy de libro de texto, de manual de secundario, pero tienen de interesante que muestran como muy claramente la forma del teatro, ¿sí? Acá tienen puestos unos bancos, pero muchas veces esta gente en realidad estaba parada, ¿sí? No estaba sentada. Y una cosa interesante es el aljibe puesto acá en el medio de lo que sería el lugar del auditorio, porque bueno, era un patio, no siempre había sido un teatro. Bien, esto es lo que respecta a los corrales de comedias, el teatro popular de la España del siglo de oro. Ahora nos queda finalmente la tercer pata o la tercera manifestación del teatro de esta época, que es el famoso teatro cortesano, ¿sí? Una cosa interesante es que son los mismos autores. Los mismos autores, ¿sí? Componen autos sacramentales, comedias que se presentan en los corrales y obras para la corte, ¿sí? Entonces, tenemos que autores como Lope, que son muy populares, que escribió muchísimas comedias, eh, de hecho Cervantes le decía un monstruo de la naturaleza por la cantidad de obras que había escrito, no paraba, ¿sí? Escribió un montón. Era una persona muy culta que había leído, por ejemplo, la poética de Aristóteles. Él decidía no prestarle ni un poco de atención, pero la había leído y la conocía muy bien. Calderón, por ejemplo, Lope también formó parte de una orden religiosa, pero solo al final de su vida, ¿sí? Casi toda su vida no. Fue principalmente dramaturgo y aventurero. Formó parte de la Armada Invencible y fue a pelear a Inglaterra, pero por suerte estuvo en uno de los barcos que no se hundió y pudo volver para escribir comedias. Calderón, en cambio, sí fue durante toda su vida un miembro de una orden religiosa. Esto por ahí se nota bastante en la obra que vamos a ver, que tiene un eje moral muy fuerte, muy bien establecido. Em, y además, Calderón, o sea, al ser un miembro de una orden religiosa, por supuesto que escribió un montón de autos sacramentales, pero también fue un gran dramaturgo de la corte y escribió un montón de obras de máquinas, ¿sí? Para que fueran representadas en la corte. Con lo cual, sostenemos lo que dice Allen de que estas tres formas del teatro, si bien eran distintas, estaban profundamente imbricadas entre sí. Esto se ve, eh, por ejemplo, los corrales de comedias, esto me lo olvidé de decir, perdón, vuelvo para atrás y después retomo con el teatro cortesano. En esta imbricación entre las tres formas del teatro español del siglo de oro, no solo en que los autores componían las tres formas, sino que además en muchos de estos corrales empiezan con este tablado simple, este escenario simple, pero, por ejemplo, en Madrid en un momento empiezan a agregarle dos escenarios un poco más chiquitos, ¿sí? De la misma profundidad, pero de un poco menos largos a los costados. Es decir, tenemos en el centro el tablado principal con dos más chiquitos a los costados, ¿sí? En donde muchas veces había escenografía de montañas o de torres, ¿sí? Y estos dos escenarios chiquitos a los costados, donde estaban las máquinas y donde los actores entraban y salían, está tomado directamente de la disposición de los carros en las plazas cuando se representaban autos sacramentales. Solo que en vez de ser carros son otros escenarios más chiquitos, pero esa disposición como de tres espacios está sacada directamente de los carros de los autos, para que vean cómo se imbrican uno en otro estas formas del teatro. El teatro cortesano, ¿sí? La imagen que estamos viendo es
el último, más grande y más lindo, no el último, hubo otros posteriores, este es como el primero en su forma, es el Real Coliseo del Buen Retiro, que lo construyó se inaugura en 1640 en el Palacio del Buen Retiro, ¿sí? Durante el gobierno de Fernando Felipe IV, si no me equivoco. Pero hubo teatro cortesano como siempre desde el principio, desde la Edad Media, ¿sí? Ya en el Renacimiento, ¿sí? Ya en este periodo, eh, Carlos V y Felipe II no fueron, sobre todo Carlos V no fue muy aficionado al teatro. Felipe II tenía momentos, ¿sí? Esto es muy gracioso. Dicen que le encantaba el teatro y que de hecho un gran arlequín cómico del arte representó en la corte de Felipe II, pero tenía momentos de crisis religiosas en los que le agarraba como esta crisis religiosa y entonces odiaba el teatro y lo prohibía y no tenía más representaciones en la corte. A diferencia de ellos, sus descendientes, ¿sí? Felipe III y IV y Carlos, em, dedicaron mucho más tiempo y más dinero a los lujos de la vida. Entonces, ellos sí mandaron a disponer en los salones de sus palacios, ¿sí? Teatros, algunos improvisados, es decir, que se armaban y se desarmaban para las distintas puestas, provisorios, no improvisados, provisorios, y otros más permanentes, en los que se hacían distintos tipos de puestas sumamente elaboradas. De hecho, hay registros de teatros que se montaron al aire libre en los jardines de Valladolid, ¿sí? Que tuvieron para puestas en escenas tan elaboradas que además de los tres escenarios, digamos, tenían también escenarios construidos en el agua, o barcos, digamos, lo que sería el equivalente acuático de los carros que formaban parte de la representación, ¿sí? En obras tremendamente elaboradas. De hecho, Calderón escribió una obra basada en la Odisea que se representó en un teatro, en un escenario construido provisoriamente en el centro de un lago, ¿sí? Este era el teatro cortesano de la época. Eh, lo que tiene de interesante el Coliseo del Buen Retiro es que, como ven en estos croquis que tengo acá, está construido como un teatro a la italiana, ¿sí? Es en el teatro cortesano y no en el popular en el que tiene mayor influencia la comedia erudita italiana, como tiene lógica, ¿no? Porque es una comedia erudita. También en Italia no era una forma popular del teatro. Bueno, acá igual. Y entonces comienzan a construirse estos teatros con forma de caja, con este proscenio y este marco este arco, ¿sí? Que acá vemos tan claramente que delimita el marco de la escena con esta perspectiva perfectamente bien delimitada, fugando hacia el fondo y con los bastidores a los costados. Algo interesante es que cuando se construían estas salas de teatro dentro de los palacios, muchas veces tenían una forma, no en el caso del Coliseo del Buen Retiro, que ya se construye directamente para hacer un teatro a la italiana, pero muchas veces estos teatros improvisados que se construían dentro de los palacios tenían una forma mucho más similar a los corrales de comedias, con la diferencia de que la parte central, es decir, lo que sería el patio al aire libre donde la gente está parada, estaba vacía, ¿sí? El público estaba solo en lo que serían los balcones, y en el centro del patio ponían al rey, ¿sí? Ponían el sillón del rey en el lugar perfecto central, incluso levantado un poco del piso, para que tuviera esta visión privilegiada del escenario, ¿sí? El famoso lugar del príncipe. Es decir, que acá operaba como una fusión entre lo que eran los corrales de comedia populares propios de España y la idea del teatro clásico que tenían los humanistas italianos de esta época. Bien, la última diapositiva, la última imagen que tengo acá, digamos, para cerrar, son los retratos de los tres grandes dramaturgos del siglo de oro, ¿sí?
Miguel de Cervantes, que si bien pasó a la historia como el autor del Quijote, eh, en vida estuvo toda su vida tratando de escribir una comedia exitosa, ¿sí? No lo logró, sus comedias no fueron, escribió muchas, pero no fueron muy exitosas, porque él quería vivir de escribir, y en esta época, en el siglo de oro español, para poder vivir de lo que uno escribía, tenía que escribir comedias. El Quijote fue una obra que no le salvó la vida a Cervantes, que finalmente murió en la pobreza. Fue posteriormente, eh, fue posteriormente que se convirtió en la gran obra del siglo de oro, pero en la época lo más importante, el tipo de escritura que lograba que uno pudiera vivir de lo que escribía, era el teatro, eran las comedias. En el centro está Félix Lope de Vega y Carpio, ¿sí? El autor de Fuente Ovejuna, y finalmente el dramaturgo cuya muerte cierra el siglo de oro español, Pedro Calderón de la Barca, cuya obra, la obra de él que vamos a leer, es La vida es sueño. Bueno, con esto entonces cerramos lo que sería como una descripción de el marco histórico de el siglo de oro español, ¿sí? Con esta auge y decaída de la dinastía de los Habsburgo y este primer experimento de monarquía absolutista europeo, ¿sí? La primer gran monarquía absolutista europea que fue la española, y como en el siglo de su decadencia es también el siglo de auge de las manifestaciones culturales, tanto en poesía, o sea, tanto como en teatro, en poesía y en música, pero sobre todo a nosotros nos interesa las grandes comedias que se escribieron durante este periodo. Bueno, espero que no les haya resultado excesivamente largo, excesivamente tedioso. Espero que estén bien y nos escuchamos en la próxima clase.